Dice la Escritura: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Esto dice el hombre en su interior. Esto pregunta el hombre en su interior, y Dios hace que se haga esta pregunta para que se entienda con qué se debe de presentar el hombre delante de Dios en la vida, y luego entonces delante de él cuando sea presentado para ser galardonado, cuando sea presentado para ser juzgados, porque muchos van a ser presentados delante de Dios para recibir su galardón, pero otros van a ser presentados delante de Dios para recibir su castigo, o sea, para ser juzgados por lo que hicieron en la vida, porque cada cual según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, eso recibirá como recompensa del Señor. Y mientras esté en la tierra, el hombre debe de saber que se le presenta a Dios lo que verdaderamente le agrada a Dios. La vida que se le presente delante de Dios, esta entonces dará cuenta a Dios al final del camino. Lo que se le presente delante de Dios, esto será lo que agradará o desagradará a Dios. Y lo que se le presenta al Señor es un corazón humillado, es un corazón contrito, un espíritu quebrantado, para que Dios limpie al hombre de todo pecado y para que sea formado el corazón de Dios en el corazón del hombre, entregando el hombre todo su corazón. Y así, siendo formado el corazón de Dios en el corazón del hombre, entonces se puede dar fruto de justicia. De esto se agrada a Dios, porque la pregunta que hace el Señor a través del profeta es: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Pero cuando habla de adorar, no se refiere de adoración de cántico, no se refiere de adoración de alabanza cantada, sino de una vida de adoración, de una vida de verdadero agrado a Dios, de una vida de verdadera entrega a Dios. A eso se refiere cuando dice: con que adoraré al Dios Altísimo. Y se pregunta: ¿me presentaré ante él con holocaustos o con becerros de un año? ¿Será que esto es lo que agrada a Dios? ¿Se agradará a Dios de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas lo daré por el pecado de mi alma. ¿Será esto lo que aceptará Dios por el pecado? ¿Será esto lo que aceptará Dios para recibir en el cielo un alma limpia y pura? ¿Será que aceptará Él un sacrificio? ¿Será que aceptará Él un holocausto? Evidentemente no. Porque luego responde y dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Justicia, misericordia y humillación. ¿Por qué? Porque el sacrificio no puede santificar el alma. Porque lo que se le entregue a Dios porque hay muchas formas de sacrificarse. Lo que se le entrega a Dios como ofrenda, de pronto como dinero, de pronto como asistencia a la congregación, de pronto como tener parte en una congregación, de pronto como ser predicador, de pronto como una obra que se haga para Dios allí de pastorado, evangelística o demás, de pronto como sacrificios de ayuno, de oración, de pronto como sacrificio incluso de forma de vestirse. Nada de esto es lo que realmente puede agradar el corazón de Dios. Aunque hay cosas, muchas cosas sí, influyen, pero vienen ya por añadidura de un corazón purificado, de un corazón limpio, que consigo trae todo el resto de las cosas. Pero estas cosas por sí solas, todas ellas son sacrificios, y ninguna de ellas por sí sola puede agradar el corazón de Dios, sino que lo que pide el Señor es solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarse ante el Señor, porque detrás de eso vienen todas las demás cosas. Y cuando dice hacer justicia, evidentemente que no se refiere a la justicia del hombre, porque en vano sería que Dios envíe su Espíritu para guiar al hombre a toda verdad, para guiar al hombre a toda justicia, porque Él nos guía a toda verdad y Él nos guía a toda justicia, de modo que la justicia no la del hombre, sino la de Dios, es la que pide Dios. ¿Qué quiere decir esto? No confiar en su propia prudencia, no confiar en su propia justicia y entender que
que no se es competente por sí mismo, ni aún para hacer, ni para pensar algo como de sí mismo, sino que toda competencia proviene de Dios. Allí está la justicia del hombre en la obediencia a lo que Dios le ordena. Allí está la justicia del hombre en hacer lo que Dios por su espíritu hace desde dentro de él, cuando el hombre se lo pide a Dios para que Dios haga todas las obras. Y la misericordia está en el amor por su propia alma y en el amor por su prójimo, en el amor por las almas, en el amor verdadero por el alma, en la entrega desinteresada a Dios por sí mismo y por los demás. Allí está la verdad del Señor, y en el actuar demostrando ese amor, porque el amor no se muestra con palabras, sino que así mismo, como el amor a Dios es guardar sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, de la misma manera el amor al prójimo es la entrega del corazón para hacer lo que realmente quiere Dios que se haga con el prójimo. O sea, todo lo que es espiritual primeramente, y luego todas las demás cosas que son necesarias, no pensando en sí mismo, sino pensando en Dios que está en el prójimo, pensando en aquel que fue hecho a la imagen y a la semejanza del que me creó a mí mismo. O sea, no menospreciando a los demás, y no es desestimando a los demás, y no haciendo acepción de personas, amando a unos más que a otros, y siendo benignos con unos más que con otros, y haciendo justicia a unos y a otros injusticia, porque todo esto no es amar misericordia. Todo esto es de un corazón hipócrita y de una persona hipócrita que ama cuando le conviene. Y así, esto es lo que el Señor pide: justicia, misericordia y humillación. ¿Y por qué la humillación? La humillación por sí mismo, la humillación por su propia condición, la humillación por su propia rebeldía, la humillación por la debilidad del hombre que, estando en un cuerpo tentado al mal en todo tiempo, continuamente debe de estar humillando ante Dios para que Dios lo libre de las tentaciones, para que Dios lo libre del pecado, para que Dios lo libre de sus debilidades, como dice la Escritura, que se tenga cuidado de sí mismo y que se mire por la doctrina y que se persista en ello. O sea, tener cuidado de sí mismo, para que Dios libre al hombre de tener cuidado de sus propios pensamientos, de sus propios deseos, de todas sus debilidades. Y esto es humillarse ante el Señor, una vida completamente entregada, una vida que se duele por su condición en el cuerpo, una vida que se duele por el estado de su alma, una vida que se duele por todas sus impurezas, por todas sus debilidades. Y cuando se habla de impureza, no se refiere a impurezas como los hombres tienen por impureza, sino todo lo que es terrenal que está en el corazón, porque todo lo terrenal es impuro. Lo único puro es lo celestial, pero cuando se mezcla con la tierra, entonces entra la impureza, y todo lo de la tierra es impuro, por lo cual el Señor les dijo a los que se acercaban a él, a Moisés, luego también a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás santo es. ¿Qué quiere decir? Que lo que se trae en los pies se trae de la tierra, y lo que se trae de la tierra es impuro. Lo que se trae del hombre natural, lo que se trae de la tierra es impuro, porque está contaminado del pensamiento del hombre, está contaminado de pecado. Y así, en la humillación, Dios va transformando al hombre, Dios va purificando, Dios va restaurando, Dios va creando un corazón limpio y va haciendo un espíritu recto para presentarse delante de él con un corazón limpio y un espíritu recto, habiendo hecho todas las obras de justicia, siendo hacedor de la palabra y no solamente oidor, habiendo hecho toda justicia y habiendo sido hallado entonces por Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad, amando a Dios por encima de sí mismo, por encima de su propia vida, y amando a su prójimo como a sí mismo, sin acepción de personas, y buscando siempre la justicia del cielo. De esto se agrada a Dios. Pero si alguno piensa que Dios se agrada de que vaya y se congregue y no falte a los cultos, pero sin embargo le pase por alto a su prójimo, le pase por alto a su vecino, le pase por alto a su hermano que está cerca o que está lejos, y lo desestima y lo menosprecia, le pase por alto al pobre, le pase por alto al abatido, haga todo tipo de injusticia, haga sesiones de personas y piensa solamente en sí mismo, y asistiendo a la congregación piensa que hace bien y piensa que va a agradar a Dios, está equivocado,
porque de eso no se agrada a Dios, sino que esos son los sacrificios de los necios, que no saben que hacen mal. De lo cual el Señor dice que cuando se vaya a la casa de Dios, se guarde su pie, dice que se guarde sus pies y que se acerque más para oír, para no ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. ¿Qué quiere decir? El sacrificio de los necios es el sacrificio de hacer una acción que se piensa que con esta acción se agrada a Dios, la acción de tomar parte en el púlpito, la acción de congregarse, la acción de pronto hacer un sacrificio de ayuno, la acción de hacer un sacrificio de elevar una oración, 15 minutos, media hora de oración, una hora de oración. Estas acciones y muchas más acciones que se hacen, que le pasan por alto, cuando le pasan por alto al amor verdadero y a lo que es del corazón del Señor, no pueden justificar al hombre, pero el hombre naturalmente se excusa detrás de todas aquellas cosas. Por eso muchos van a las congregaciones. La gran mayoría de las personas van a las congregaciones como escudo, para escudarse detrás de las congregaciones, para escudarse detrás del sistema eclesiástico en el cual están ellos allí, en el cual están ellos enredados, en el cual están ellos sujetos, detrás para sujetar, para escudarse detrás de una posición en la iglesia, para escudarse detrás de una membresía, para escudarse detrás de un nombre de cristiano. Pero esto no puede purificar a nadie del pecado. Esto no puede limpiar a nadie de su rebelión, porque si el hombre hace este tipo de cosas, pero es rebelde a la voz del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo le habla para decirle todo lo que el Espíritu Santo quiere que él haga, lo cual no está escrito, porque esto es algo personal para cada cual, y lo que es personal para cada cual, el Espíritu Santo se lo revela a cada cual, pero lo que es de manera general, esto está escrito, y aún así se hace por la ordenación del Espíritu de Dios que se manifiesta y que se revela. Y cuando el hombre le pasa por alto a la voz del Espíritu Santo, pero hace los demás sacrificios, en vano es su sacrificio, porque su rebelión queda con él, y su rebelión no puede ser quitada, y esa rebelión se va a presentar para darle cuenta a Dios, y su sacrificio no será acepto, sino que su sacrificio será el sacrificio de los necios, porque dice que no saben que hacen mal. De modo que no se entiende que se hace mal, sino que se piensa que se hace bien. ¿Pero por qué? Por la falta de conocimiento de Dios. Porque el hombre no conoce el corazón de Dios si no lo busca. Porque el hombre no puede conocer el corazón de Dios si no se adentra en su intimidad. Y las personas piensan que Dios está en un sacrificio, que Dios está en una religión, que Dios está en una denominación, que Dios está en una institución, que Dios está en algo que se le pueda dar como de pronto una ofrenda de dinero, como muchas personas van de pronto a la congregación a entregar diezmo porque piensan que así les va a ir bien, o porque piensan que así Dios los va a guardar, o una u otra cosa. Y nada de esto ni siquiera recibe Dios, nada de esto puede agradar el corazón de Dios, sino una vida entregada en verdadera justicia, una vida entregada en verdadero amor, una vida entregada en verdadera humillación, reconociendo el pecado de su alma y reconociendo su condición en el cuerpo en el que se vive. De nada de esto se agrada a Dios. Y por eso es que se hace la pregunta: ¿se agradará Dios de millares de carneros? ¿O se agradará Dios de multitudes de arroyos de aceite? ¿Se agradará Dios de todo esto, de becerros de un año? Evidentemente no. Y pone, por ejemplo, sacrificios de animales, y pone, por ejemplo, estas cosas. Pero esto representa todo lo demás. Esto es una representación para todo lo demás, para lo que es el sacrificio como sacrificio, pasando por alto el amor de Dios, pasando por alto la fe en el Señor y en sus órdenes y en la esperanza bienaventurada de la vida eterna, pasando por alto la misericordia, pasando por alto la humillación, reconociendo continuamente su condición delante de Dios. Cuando se pasa por alto todas estas cosas y se tiene por alta estima el sacrificio, lo que se hace es sacrificio de necio, y no se sabe que se hace mal, y no se sabe porque no se conoce el corazón de Dios, y lo que se hace es escudarse detrás del sacrificio. Porque si estas cosas
agradaran a Dios, entonces sería una bienaventuranza el tener parte en la congregación, sería una bienaventuranza el ser pastor, sería una bienaventuranza el ser de pronto el ofrendar, sería una bienaventuranza todo este tipo de sacrificios. Sin embargo, ninguna de estas cosas son las bienaventuranzas que habla el Señor, sino que bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran por su condición, por su estado en el cuerpo, por la guerra que tienen todo el tiempo contra el pecado, contra las tentaciones, contra las tinieblas, contra el hombre natural que siempre pelea contra ellos. Pero los que no pelean contra este hombre natural es porque ya han sido vencidos y todavía llevan al hombre nacido de carne y de sangre dentro, y todavía tienen el nombre de Adán en la frente y en el corazón, y actúan en nombre de Adán, pero con el nombre de Cristo. Y bienaventurados son estos que lloran, bienaventurados son los mansos, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados son los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Estas son las bienaventuranzas. La bienaventuranza tiene que ver con la composición del corazón. La bienaventuranza tiene que ver con la acción justa, con la acción de amor, con la acción desinteresada en amor, porque nadie, dice la Escritura, tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Pero si se va al sacrificio y se tiene por alta estima en sacrificio y se hace y se pasa por alto poner su vida, su cuerpo, entregarse por el prójimo que tiene la necesidad, entregarse por el alma que tiene la necesidad para ser corregida, para ser instruida, para ser edificada, se pasa por alto esto, pero amando verdaderamente como el Señor ha amado al hombre, entonces se hace sacrificio vano, y nada de esto es bienaventuranza. De modo que el Señor pone un ejemplo, y el Señor dice: si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Qué quiere decir? Que el Señor no estima la ofrenda, sino que el Señor estima el amor. El Señor estima el estar de acuerdo. El Señor estima el haber perdonado. El Señor estima el haberse puesto a cuenta cuando se hizo mal. No solo el perdonar, sino haberse puesto a cuenta cuando se hizo mal. Por eso que dice: si tú traes tu ofrenda al altar, deja tu ofrenda delante del altar y anda primero. Porque primero está la justicia, primero está la entrega en el amor, primero está el no hacer asesión de personas, primero está la misericordia, primero está el corazón que se ha purificado, primero está la humillación, reconociendo su condición delante de Dios, y así Dios va librando a cada cual de todas sus iniquidades y aún de todos los errores de los cuales está cargado el hombre, que le son ocultos y que nadie los puede entender. Primero está esto y luego entonces viene lo demás por añadidura. Por eso es que el Señor dice: deja allí tu ofrenda delante del altar. Esto quiere decir cuando vas a la congregación, esto quiere decir cuando vas allí a tomar parte para cantar alabanza, esto quiere decir cuando vas allí porque eres líder de pronto diácono o líder de música de alabanza, o eres de pronto pastor, o eres lo que sea, porque nada de esto puede justificar al hombre y nada de esto podrá presentar el hombre delante de Dios para justificar su desamor, para justificar su desobediencia, para justificar su rebeldía, para justificar su impiedad, para justificar todos los pecados que cargaba en el corazón. Porque si se hacen todos estos sacrificios y se tiene amor por el mundo, se tiene deseo por las cosas vanas, se carga en el corazón lascivias, se cargan impurezas sexuales en el corazón, se cargan codicias necias y engañosas, se cargan avaricia, se cargan disputas, rencillas, remordimientos, resentimientos, envidias, egoísmos, se cargan afanes de la vida y se vive afanado. El sacrificio en vano es, y el sacrificio más bien irá contra el hombre, porque el sacrificio lo condenará. ¿Por qué? Porque este fue uno que conoció a Dios, pero sin embargo no dio lo que Dios pedía, sino que dio otra cosa, y a Dios no se le compra con dinero, porque esto sería dinero, y todo esto, aunque
no es dinero material, es como un sacrificio de ofrenda, es como un sacrificio de animal, es como un sacrificio de dinero. Y por eso es que cuando el Señor viene, que le dice, oye pueblo mío, y hablaré, escucha Israel, y testificaré contra ti, le dice, no te reprenderé por tus holocaustos que están continuamente delante de mí, porque mí es toda bestia del campo y todos los animales que se mueven en los collados y todas las aves de los cielos me pertenecen. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Dice el Señor. O sea que el Señor no va a aceptar sacrificios, el Señor no va a aceptar esas ofrendas, el Señor no va a aceptar nada de esto si no se le entregó verdaderamente una vida de completa humillación, si no se le entregó una vida en completo amor por Dios más que por sí mismo y por el prójimo como a sí mismo, y si no se le entregó la justicia del propio corazón para que Dios pusiera su justicia ahora en el corazón y se pudiera ejecutar la justicia del Señor, no la del hombre. De esto se agrada a Dios. El resto de las cosas no lo va a recibir, porque cuando el Señor dice, no te reprenderé por tus holocaustos ni por tus sacrificios que están continuamente delante de ti, delante de mí, el Señor está diciendo, lo has traído tus holocaustos, has traído tu sacrificio, lo hubiera recibido el Señor si primero hubiera hecho lo primero, si primero hubiera hecho lo que es verdaderamente del corazón de Dios, así lo hubiera recibido. Y por eso el Señor dice, no te reprenderé por estas cosas que están continuamente delante de ti, pero sin embargo el Señor dice que tiene reprensión contra aquel que va a juzgar, o sea, que es reprensible. Y el Señor, lo que dice la Escritura es que cuando venga el Señor seamos hallados sin manchas, irreprensibles y en paz. No quiere decir que cuando venga el Señor seamos hallados haciendo sacrificio. No quiere decir que seamos hallados entregando holocaustos, sino que seamos hallados sin mancha. ¿Sin mancha de qué? Sin mancha del mundo. Así como dice la Escritura. Sí, la religión pura y sin mácula delante de Dios es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo, porque allí está la compasión, allí está el amor, allí está el corazón del Señor. Guardarse sin mancha del mundo y tener en estima a los demás, y tener en estima a los necesitados, tener en estima a los hermanos que están sufriendo tribulación y que están solos y que todo el tiempo se les deja solo por ir con los prepotentes, por ir con los avaros, por ir con los comedores de carne, con los bebedores de vino que dicen ser hermanos. Y así entonces lo que se debe de tener estima es el amor verdadero y el guardarse sin mancha del mundo. Y si no se guarda el hombre sin mancha del mundo, Dios no acepta en ninguna manera el sacrificio, de modo que la irreprensibilidad está en guardarse sin mancha del mundo y en el amor verdadero y en ejecutar la verdadera justicia de Dios, pero porque se aprende de Dios y porque se vive en su secreto, porque más vale el secreto de Dios que la asistencia a los cultos de los impíos que establecen sus propios cultos y sus propias normas en el tiempo del fin en que vivimos y llevan a las almas a la perdición. Más vale el secreto de Dios que es donde se santifica. Y muchas personas buscan a Dios es para que les guarde sus vidas. Muchas personas buscan a Dios es para escudarse de sus pecados con un nombre de cristiano. Y el nombre de cristiano no puede guardar a nadie. El nombre de cristiano no podrá salvar a nadie. Porque si salvara a alguien el nombre de cristiano, el Señor no diría que se tiene nombre de que vive pero se está muerto, cuando el Señor reprende a la iglesia de Sardis y le dice que tiene nombre de que vive, pero sin embargo está muerta en sus pecados. El nombre no puede guardar a nadie, la obra que se haga no puede guardar a nadie, porque muchos mueren aferrados a los cuernos del altar, como morían hombres impíos en la antigüedad, como el caso de Joab, hijo de Sarvia, capitán del ejército general del ejército de David, y dice que murió aferrado a los cuernos del altar, porque siendo impío, Salomón mandó a quitarle la vida cuando ya era necesario el tiempo de que diera cuentas a Dios, porque así se lo encomendó David antes de morir. Sin embargo, dice que decidió morir aferrado a los cuernos del altar, y allí fueron que lo mataron. ¿Qué quiere decir esto? Muchos mueren aferrados a los cuernos del altar. ¿Qué quiere decir? Mueren en sus pecados, aferrados a su pastorado. Mueren a sus pecados, aferrados a su obra de evangelistas. Mueren en sus pecados, aferrados dicen ellos, a que su ministerio profético, que Dios ni siquiera les ha ordenado, porque mueren en sus pecados y tienen la obra
como mayor que sus propias vidas espirituales, como de mayor estima que sus propias vidas espirituales, como de más valor que sus propias vidas espirituales. Y su Dios no es Dios, sino que su Dios es la obra. Y así mueren en sus pecados, pensando que el pastorado los puede salvar, pensando, escudándose detrás del llamamiento, escudándose detrás allí del ministerio, escudándose detrás de la obra que ejecutan, y piensan que la obra lo puede salvar, piensa que el nombre de cristiano lo puede salvar, piensa que la posición lo puede salvar, aunque de pronto hagan obras buenas, aunque de pronto tengan una vida allí como socialmente aceptable por la sociedad, aceptable por la cristiandad moderna, pero sin embargo llevan muchas injusticias que nunca han dejado de sí, nunca han arrancado de su corazón, nunca han desarraigado de ello, llevan muchas impiedades, llevan muchas impurezas y no creen que van a ser juzgados porque son líderes, pero la mayoría en su gran totalidad casi no los ha puesto Dios, pero aún así deben de dar cuenta a Dios por el liderazgo que tomaron, aunque Dios no los puso, le han de dar cuenta a Dios por aquello, pero por lo primero que le van a dar cuenta a Dios es por sus vidas. Lo primero que va a pedir cuenta a Dios a cada cual es por su propia alma, lo primero que va a pedir cuenta a Dios a cada cual es por su propia vida, lo primero que va a pedir cuenta a cada cual Dios es por la limpieza de su corazón. Va a pedir cuenta por su corazón. ¿Por qué el corazón no fue limpio de inmundicias, de impurezas, de maldad, de egoísmo, de asesiones de personas, de todo tipo de cosas vanas de la tierra? ¿Por qué el corazón no fue limpio de estas cosas? Si Dios pidió a cada cual que se le diera el corazón, y que el Señor va a preguntar por qué su corazón no fue limpio, porque esa pregunta se la hará el Señor. El Señor no preguntará a las personas que su ministerio a cuántos países llegó, que su ministerio por qué no llegó a miles, a cientos de países, que su ministerio por qué no ganó multitudes de almas. El Señor no preguntará a las personas esto, el Señor le preguntará por qué su corazón no fue limpio. El Señor le preguntará por qué no vivió humillado delante de Dios para que Dios lo corrigiera continuamente de todas sus iniquidades que ni aun él conocía. El Señor le preguntará a cada cual por qué no amó a Dios más que a su propia vida y amó las cosas del mundo. Y el Señor le preguntará a cada cual por qué no amó a su prójimo como a sí mismo, porque le preguntará por el vecino que tiene al lado, que le pasa por alto a cada rato. Le preguntará por el hermano que tenía cerca, que le pasaba por alto a cada rato. El Señor le preguntará por todo eso. El Señor le preguntará por qué hizo acepción de personas. El Señor le preguntará por qué hay tanta inmundicia en su corazón. Es lo que le preguntará. No le preguntará por la obra, no le preguntará por la parte que tomaba en la congregación, no le preguntará por la membresía que tenía en la congregación. Le preguntará por su corazón, y con esto es con lo que el hombre se presentará delante de Dios para ser justificado, para recibir el galardón, para poder entrar en el reino del Señor, para poder entrar en el gozo del Señor. Con esto es con lo que se presentará el hombre, no con otras cosas, no con los sacrificios, porque las personas piensan, otros ayunan, dicen que para que Dios les dé un trabajo, ayunan para que Dios los lleve a un país, ayunan para que Dios les dé un esposo, una esposa. Sin embargo, nada de eso lo puede salvar, porque el ayuno es por misericordia, el ayuno es para hacer la voluntad de Dios, el ayuno es para hacer lo que Dios quiere que se haga, el ayuno es para que Dios edifique, santifique, purifique. El ayuno no es para buscar su propio gusto, y piensan que Dios se va a agradar porque deje de comer el hombre. ¿Acaso Dios se agradará porque deje de comer el hombre? No se agradará porque deje de comer, sino que se agradará por la obediencia a la voz del Espíritu Santo. Y esto no quiere decir de no ayunar, sino que esto quiere decir hacer todas las cosas humillado ante el Espíritu de Dios y pidiéndole a Dios en todo tiempo su confirmación de lo que Él quiere que se haga. Y así entonces se obedecerá. Porque más vale la obediencia que el sacrificio, porque muchos escudándose de estas cosas dicen, no, es que no hay que ayunar, que lo que hay que obedecer. ¿Y obedecer a qué? ¿A qué se le va a obedecer si no es a la voz del Espíritu Santo? ¿Y cómo se obedecerá a la voz del Espíritu Santo si no se busca en la intimidad, si no se vive humillado en el secreto para que Dios le declare qué quiere Él que se haga? ¿Cómo se obedecerá? Yendo a la congregación, ofreciendo el sacrificio de los necios, tomando parte en el púlpito, predicando, cantando alabanza, ¿así es que se obedecerá? No, porque esto sin lo principal, que es el corazón transformado a la imagen de Jesucristo, es vano.
hermano. Y es todo esto, sin aquello principal, es el sacrificio de los necios, y de nada de eso se agrada el Señor, sino que se agrada el Señor de los que hacen justicia, de los que hacen misericordia y de los que viven humillados ante Dios. Esto es lo que dice el Señor: hacer justicia, amar misericordia y humillarse ante el Señor. Amar misericordia, no solo hacer misericordia, amar, porque la persona piensa que porque leve de pronto una oración a Dios y le diga: Señor, perdóname esto, pero sigue amando aquello dentro de su corazón, piensa que ya por eso va a ser excusado, piensa que ya por eso va a ser justificado. En ninguna manera puede entrar ninguna cosa inmunda en el corazón, en el cielo, porque lo que se lleva en el corazón, esto ya se ejecutó desde que se ama, esto ya se ejecutó desde que se tiene dentro, esto ya se ejecutó desde que no se le ha pedido a Dios que se desarraigue, que lo desarraigue de su corazón. Esto ya se ejecutó desde que no se aborrece, y por eso es que las personas piensan que elevando una oración Dios les acepta la oración, y así justifican el amor por lo inmundo que tienen en su corazón, así justifican el amor por las cosas vanas que tienen en su corazón, y dicen: Dios, perdóname esto, pero aquello está en su corazón y lo siguen haciendo, y saben a conciencia que lo siguen haciendo, pero piensan que por abrir su boca y pronunciar las palabras: Dios, perdóname esto, por eso es que Dios los va a justificar, y que nos van a pedir cuenta, y que nos van a presentarle a Dios allí cuentas delante de Él cuando Dios les pida cuenta, y están equivocados. ¿Por qué? Porque lo que hacían era dar un sacrificio de necios, presentarle a Dios un holocausto que Dios no va a recibir. O sea, una oración, una repetidera de palabras, son palabras que salen nada más de la boca, pero a conciencia se mantiene aquello por lo cual se está pidiendo perdón, se sigue amando, se sigue ejecutando, porque se piensa que Dios no va a culpar al hombre porque lo tenga, sino que Dios lo va allí a justificar porque se le diga en oración: perdóname esto. No se trata de eso, se trata de que el hombre aborrezca aquello, y si lo ama, lo aborrezca, y le pida a Dios que lo ayude a aborrecerlo, y le pida a Dios que lo desarraigue de su corazón. Esta es la humillación que pide Dios, una humillación continua, y así con todas las cosas, porque muchas cosas carga el hombre en el corazón que no entiende hasta el final de su vida, en que se ve que su corazón estaba manchado y cargado de tanta injusticia, de tanto pecado y de tanta inmundicia y de tanta iniquidad, que no podrá heredar el cielo con ninguna de aquellas cosas inmundas en el corazón, porque no entrará allí ninguna cosa inmunda o que haga abominación y mentira, sino solamente los que estén inscritos en el libro de la vida del Cordero. Por eso es que el Señor no recibirá holocausto, no recibirá sacrificio, llámese allí obra ministerial, llámese allí membresía de la congregación, llámese allí oración, llámese ayuno, llámese cántico, canciones que piensan la gente que porque canten alabanza, con eso agradarán a Dios, y en ninguna manera esto puede agradar a Dios, por lo cual el Señor le dice al pueblo que lo desagrada: quita de mí la multitud de tus cantares, porque no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Pero corra el juicio como las aguas, como las aguas, y tu justicia como impetuoso arroyo. ¿Qué quiere decir? Que de lo que se agrada a Dios es de la justicia que se hace, pero porque Dios se le enseña y le ordena al hombre lo que tiene que hacer. De lo que se agrada a Dios es de lo justo, del corazón recto y derecho, que no ama las vanidades y que no ama ningún pecado y que no ama ninguna injusticia, no de canciones que salgan por la boca, porque nada de esto recibe el Señor si lo primero no está limpio. Nada de esto recibe el Señor si el hombre no se preocupa por lo primero. Por eso es que cuando el Señor castiga, el Señor no castiga por de pronto porque el hombre no haga una obra, porque el hombre no haga el sacrificio, porque el hombre no haga una u otra cosa. Y esto no escuda al hombre para que no haga las cosas de oración, de ayuno, de búsqueda del rostro del Señor. Esto no justifica a nadie, sino que lo primero es lo del corazón. Y cuando Dios castiga porque no están las cosas en el corazón y no se ejecutan, no se llevan a cabo. Y los que viven conforme al sacrificio, porque piensan que la vida congregacional es lo que lo va a salvar, la vida con nombre de cristiano es lo que lo va a salvar, reciben el castigo por lo que no han formado en su corazón, que es la imagen de Jesucristo por el Espíritu de Dios, ante el cual deben de estar humillados.
Por lo cual el Señor dice: ¿qué derecho tiene mi amada en mi casa habiendo hecho muchas injusticias? ¿Crees que los sacrificios y las carnes santificadas de las víctimas pueden evitarte el castigo? ¿Puedes gloriarte de esto? ¿Puedes gloriarte de eso? ¿Qué quiere decir? Ni los sacrificios, ni las carnes santificadas de las víctimas. ¿Qué quiere decir? Ni la asistencia, ni la obra que ejecuta, ni el ayuno que de pronto hace, ni la oración que de pronto hace, ni la ofrenda de dinero que da. Nada de eso puede darte la entrada al cielo. Nada de eso puede justificarte. Nada de eso puede evitarte el castigo. Así dice el Señor. ¿Puedes gloriarte de ello? ¿Acaso las carnes santificadas de las víctimas y los sacrificios pueden evitarte el castigo? Nada de eso podrá evitar el castigo. Es imposible. ¿Qué evitará el castigo? Hacer justicia, amar misericordia y humillarse ante el Señor para recibir verdaderamente la formación del corazón del Señor en el corazón del hombre. Y de esto se agradará a Dios, de una vida que no vive conforme a los deseos vanidosos de la tierra, de una vida que no vive conforme al deseo del mundo, porque haciendo sacrificio cargan el mundo en su corazón, haciendo sacrificio cargan el amor por lo vano en su corazón, y haciendo sacrificio están cargados de maldad y de iniquidad. Por lo tanto, Dios no come nada de esto, sino que Dios lo que come del hombre son sus frutos. Lo que come del creyente y lo que come de su iglesia son sus frutos. Por lo cual dice la esposa: venga mi amado a su huerto, que es el corazón de los verdaderos creyentes. Venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. Coma de ella, porque eso es lo que va a comer el Señor. Eso es lo que va a recibir al Señor, y eso es lo que va a darle la entrada al creyente en el cielo. Eso es lo que va a librar al creyente del castigo. Eso es lo que lo va a librar de la ira. Eso es lo que le va a librar del fuego del infierno. Eso es lo que le va a dar entrada libre al cielo. Un corazón limpio y puro, porque vivió humillado delante de Dios, y el amor verdadero por Dios más que todas las cosas y más que su propia vida, y el amor por el prójimo como a sí mismo. De eso se agradará a Dios, porque así Dios dio el ejemplo, y esa es la formación de Jesucristo en el hombre. Lo demás es cosa vana. Lo demás es de un corazón vano que nunca ha entendido el corazón de Dios, como el pueblo que anduvo 40 años en el desierto y nunca conocieron a Dios, nunca llegaron a entender el corazón de Dios. Siempre discurrieron, siempre anduvieron vagando de un lado a otro y nunca conocieron el camino del Señor. Cuando se conoce el verdadero camino y lo que Dios quiere, entonces se le entrega a Dios una vida de alabanza. No canciones, sino alabanza, porque una cosa es la alabanza cantada, pero otra cosa, la importante, es la alabanza de la vida. Por lo cual el Señor dice: sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Sacrificar una vida de alabanza, una vida entregada, completa al Señor, sea que sea donde se viva, sea que se viva en una cueva, en una montaña, en el extremo de la tierra, allá en el confín del mar. Una vida de entrega, una vida de un corazón completamente entregado, en humillación a Dios y en verdadero amor. Esto es lo que Dios recibe y esto es lo que Dios come, y de esto es de lo que el hombre se va a enriquecer y se va a alimentar su alma, porque todo esto viene de Dios formado en el hombre para alcanzar la gloria venidera que Dios ha preparado para todos los que son formados conforme al corazón de Jesucristo. Gloria a Dios.